Durante 10 años, cada Navidad era la misma historia. Un silencio en el teléfono, una ausencia en la mesa familiar. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre una excusa. Ay, se nos pasó. Pensamos que ya tenías planes. Fue un simple olvido. Pero un olvido no se repite 10 veces. Cada año, una pequeña parte de mí se rompía esperando esa llamada que nunca llegaba, aferrándome a la esperanza de que esta vez sería diferente. Me convencía a mí misma de que era un error, que no era intencional. Pero en el fondo, sabía la verdad. El espacio que dejaban vacío en la mesa era el mismo que habían dejado en sus corazones. Este año, decidí que ya había esperado suficiente. El dolor de esa anticipación era más pesado que la soledad misma. Así que, en lugar de mirar el teléfono, empecé a mirar anuncios de casas. Buscaba algo lejos del ruido, lejos de las expectativas rotas. Y la encontré. Una pequeña cabaña en la montaña, rodeada de pinos cubiertos de nieve, y un silencio que no dolía, sino que abrazaba. Empaqué mis cosas, no con tristeza, sino con una extraña sensación de liberación. Cada caja que cerraba era como cerrar un capítulo de decepciones. Al llegar, el aire frío y puro me llenó los pulmones. No había guirnaldas heredadas ni adornos con historias ajenas. Así que salí a caminar por el bosque y recogí piñas y ramas de pino. Con mis propias manos, hice una corona para mi puerta. Encendí la chimenea, y el crepitar del fuego fue la única conversación que necesité. Preparé mi cena favorita, sin pensar en los gustos de nadie más, solo en los míos. Puse la música que me hace feliz, y bailé en la sala, sintiendo cómo el peso de una década se desvanecía. Por primera vez, la Navidad no fue sobre la familia que me faltaba, sino sobre la familia que estaba descubriendo en mí misma. Viendo las luces parpadear en mi pequeño árbol, entendí algo fundamental. La paz no llega cuando finalmente te invitan a la fiesta. La paz llega cuando te das cuenta de que tú eres la fiesta. A veces el mejor regalo que puedes darte es dejar de esperar amor donde solo ha habido silencio y empezar a construir tu propio hogar, no con ladrillos sino con amor propio y la valentía de elegirte a ti primero. Esta Navidad en la montaña no fue solitaria, fue sagrada. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, déjame un comentario. Me encantaría leerte. Y no olvides suscribirte para más reflexiones como esta. Gracias por acompañarme. Nunca fui el centro de atención en mi familia. Ni la más brillante, ni la más divertida, ni la más querida. Era la callada, la que escuchaba más de lo que hablaba, la que siempre terminaba sentada en la esquina de la mesa mientras todos reían, a menudo sin darse cuenta de que yo estaba ahí. Al principio pensé que era normal. Cada familia tiene su equilibrio, su manera de brillar. Yo no necesitaba ser el centro de todo, me bastaba con estar. Pero con los años, ese simple estar se convirtió en un privilegio que, poco a poco, dejaron de concederme. La primera vez que olvidaron invitarme a Navidad, tenía 24 años. Mi madre me llamó al día siguiente, con una voz que mezclaba culpa y cansancio. Me dijo: «Ay, hija, lo siento tanto. Fue todo tan rápido. Pensábamos que tu hermano te había avisado». Y yo, como siempre, fingí una sonrisa que ella no podía ver a través del teléfono. «No pasa nada, mamá. Seguro estaban ocupados». Colgué y me senté frente al pequeño árbol de Navidad que yo misma había armado. No era grande ni elegante. Sus luces parpadeaban de forma irregular, como si también dudaran de su propósito. Abrí una botella de vino barato y me convencí a mí misma de que no dolía. Pero dolía. Y mucho. Pasaron los años, y el olvido se convirtió en una extraña y dolorosa costumbre. Siempre había una excusa nueva, que habían cambiado los planes a último momento, que no encontraban mi número, que creyeron que yo ya tenía otros compromisos. Al principio me enojaba, luego me invadía una tristeza profunda. Después, simplemente dejé de esperar.
Dejé de revisar el teléfono con la esperanza de ver una llamada perdida de mi madre o un mensaje de mi hermano. Fingía que no me importaba. Decoraba mi árbol sola, cocinaba solo para mí y brindaba en silencio. Mis amigos me decían, deberías enfrentarlos, decirles cómo te sientes. Pero, ¿para qué? No se puede obligar a nadie a quererte, y mucho menos a recordarte. Empecé a pensar que tal vez yo era invisible, una sombra en la vida de quienes se suponía que debían ser mi luz. El año pasado fue la gota que colmó el vaso. Fue el 10º año consecutivo de silencio navideño. Mientras veía las fotos que publicaban en redes sociales, todos sonriendo junto a la chimenea, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero no fue para mal. Fue como si, al fin, una vieja cadena se hubiera soltado. Esa noche, en lugar de llorar, tomé una decisión. Si ellos no iban a crear un espacio para mí, yo lo crearía para mí misma. Pasé meses ahorrando cada centavo, trabajando horas extra, soñando con un lugar que fuera solo mío. Y lo encontré. Este año, compré una casa, una pequeña cabaña en la montaña, lejos del ruido y de los recuerdos dolorosos. Es mi refugio. Aquí, el silencio no es sinónimo de soledad, sino de paz. Hoy, mientras la nieve cae suavemente afuera, estoy decorando el pino más grande y hermoso que he tenido nunca. Las luces no parpadean con duda, brillan firmes y constantes. Mi teléfono ha sonado un par de veces. Supongo que es mi madre, llamando para dar la excusa de este año, pero no he contestado. No por rencor, sino porque estoy ocupada. Estoy construyendo mi propia tradición. Aquí, en mi casa de la montaña, por fin he entendido que la Navidad no se trata de dónde te invitan, sino de dónde eliges pertenecer. Y yo he elegido pertenecer a este lugar, a mí misma. He invitado a esos amigos que siempre me apoyaron, a quienes sí me recuerdan. Esta noche habrá risas, buena comida y calor de hogar. Por primera vez en mucho tiempo, no me siento olvidada, me siento encontrada. He aprendido que la familia no siempre es la que te toca, sino la que construyes. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha resonado de alguna manera, te invito a suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Cada año, sin falta, mi familia se reunía para Navidad. Y cada año, sin falta, mi teléfono se quedaba en silencio. Era como una tradición tácita. Yo no existía en su agenda navideña. Al principio dolía, un dolor sordo que me acompañaba durante todas las fiestas. Luego, se convirtió en una especie de resignación triste. Esperaba la llamada que nunca llegaba. Me hacía ilusiones con una invitación que se perdía en el correo imaginario. Me pasaba la Nochebuena viendo películas, fingiendo que no me importaba, mientras por dentro me preguntaba qué había hecho mal para merecer ese olvido constante. Pero este año fue distinto. No sé en qué momento exacto lo decidí, pero un día me levanté y supe que ya no quería quedarme esperando junto al teléfono. Tenía algunos ahorros guardados, el fruto de años de trabajo silencioso. Sin pensarlo demasiado, busqué una cabaña en venta. La encontré en las montañas del sur. Pequeña, rodeada de pinos, con un ventanal enorme que daba a un lago cristalino. La compré sin consultarlo con nadie. Ni siquiera se lo conté a mi madre. Fue mi acto de rebelión silenciosa. Cuando llegué por primera vez, el aire era diferente. Frío, limpio, lleno de ese silencio que no asusta, sino que sana. Las hojas secas crujían bajo mis botas como aplausos discretos. El viento silbaba entre las ramas una melodía antigua y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo me abrazaba. No porque alguien estuviera allí, sino porque el lugar mismo parecía decirme, aquí sí perteneces. Los primeros días fueron de adaptación. Aprendí a encender la chimenea sin llenar la casa de humo, a preparar café con agua de nieve derretida, a no temerle a la oscuridad profunda de la noche. Y más importante aún, aprendí a disfrutarla. La cabaña olía a madera y a paz. Cada mañana, sin falta,
Me sentaba frente al ventanal con una manta sobre las piernas y veía cómo el sol nacía detrás de las montañas. El cielo se pintaba de naranja, rosa y dorado, un espectáculo solo para mí. Y yo pensaba en lo absurdo que era haber esperado tantos años la aprobación de quienes ni siquiera recordaban mi existencia en fechas especiales. No estaba enojada. Ya no. Solo estaba cansada. Y ese cansancio, lentamente, se transformaba en una sensación de libertad que nunca antes había conocido. Era como quitarse un peso invisible que había cargado durante décadas. Una semana antes de Navidad, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz sonaba entre sorprendida y nerviosa. «Hija, no te habíamos podido contactar. ¿Dónde estás?». Le conté, con una calma que me sorprendió a mí misma, que estaba viviendo en la montaña, en una casa nueva. ¿Sola?, preguntó, como si la soledad fuera una enfermedad terminal. «Sí, mamá, pero estoy bien. Estoy muy bien». Hubo un silencio incómodo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Luego dijo: «Bueno, este año la cena será en casa de tu hermano. Ya sabes, lo mismo de siempre. Si quieres venir». La pausa que hizo al final era un hueco enorme entre sus palabras. Ya no había emoción, ni siquiera un rastro de obligación. Era solo una invitación vacía, lanzada por pura costumbre, como quien tira una moneda a una fuente sin pedir un deseo. Y por primera vez en mi vida, con toda la serenidad del mundo, dije: «Gracias, mamá, pero este año me quedaré aquí». Colgué el teléfono sin rencor, solo con un inmenso alivio. Era como si finalmente hubiera cerrado un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. La noche de Navidad llegó con una nevada suave y silenciosa. Los copos caían como pequeñas estrellas blancas sobre el bosque. El fuego crepitaba en la chimenea. La casa olía a galletas de jengibre y canela que había horneado por la tarde. Había decorado un pequeño árbol con adornos de madera que yo misma tallé durante la semana. Puse música instrumental, suave y tranquila, y abrí una botella de buen vino. Me serví una copa, me acerqué al ventanal y miré la nieve caer. Levanté mi copa hacia mi reflejo en el cristal. Brindé conmigo misma, por el valor, por la paz encontrada, por la nueva tradición que acababa de empezar. Y por primera vez en una Nochebuena, me sentí completa. Me sentí en casa. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te has sentido identificado o simplemente te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video. Cada año, mientras otros desenvolvían regalos, yo desenvolvía una mentira. La misma excusa por teléfono. Se nos pasó, ya sabes cómo son estas fechas. Año tras año, mi familia olvidaba invitarme a Navidad. La primera vez dolió, la segunda confundió, y a la 10ª, simplemente te acostumbras a ser el recuerdo que nadie desempolva para las fiestas. Pero este año, decidí cambiar el guión. Mientras ellos decoraban su árbol familiar, yo firmaba los papeles de mi propia montaña. Compré una pequeña cabaña, lejos del ruido de la ciudad, y de los silencios incómodos en cenas a las que no fui invitado. Una casa donde la única persona a la que tenía que esperar era a mí misma. La primera noche aquí fue extraña. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos, esos que durante años había ahogado con el ruido de la televisión y la esperanza de una llamada que nunca llegaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si había algo en mí que no merecía ser recordado? Me tomó semanas, quizás meses, acostumbrarme a mi propia compañía. Aprendí a cortar leña, a identificar el canto de los pájaros al amanecer y a disfrutar del sabor del café sin tener que compartirlo con nadie. Poco a poco, las paredes de madera de la cabaña empezaron a sentirse menos como un refugio y más como un hogar. Mi hogar. Y así llegó diciembre. Las primeras nieves cubrieron los pinos y el mundo se volvió blanco y silencioso. No había luces de colores parpadeando en las casas vecinas, ni el murmullo de villancicos lejanos. Solo yo, el viento y la promesa de una Navidad diferente.
Esa Nochebuena encendí el fuego en la chimenea. No había regalos bajo un árbol, ni risas ajenas, ni promesas vacías que se romperían al día siguiente. Solo el sonido del viento siseando entre los árboles y el crepitar constante del fuego. Y por primera vez en mi vida, sentí que no me faltaba absolutamente nada. Me preparé una taza de chocolate caliente, espeso y dulce, y salí al porche envuelto en una manta. El cielo estaba completamente despejado, y la nieve reflejaba la luz de una luna brillante como nunca antes la había visto. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire era helado, pero mi corazón, por fin, estaba cálido. En el silencio absoluto de la montaña, finalmente lo entendí. La soledad no es la ausencia de los demás, no es un vacío que otros deben llenar. Es el espacio sagrado donde el amor propio tiene permiso para crecer, para echar raíces y fortalecerse. Y ese amor, el mío, era más que suficiente para llenar 1000 navidades. Hoy, cuando algún conocido me pregunta por mi familia, sonrío con calma. Les digo que están bien, que cada quien sigue su camino. Pero ya no hablo del olvido, ni del dolor que alguna vez sentí, porque esas cosas ya no me definen. Ya no soy la pieza que no encajaba en su rompecabezas. Mi vida está aquí, entre los pinos, el lago congelado y las constelaciones que parecen estar al alcance de mi mano. Construí un hogar donde nadie puede olvidarme, porque aquí, la única persona que necesita recordarme soy yo. Y eso, amigos míos, basta y sobra. A veces, por pura costumbre, pongo algunos villancicos mientras preparo la cena. Decoro un pequeño pino que crece junto a mi ventana y horneo galletas de jengibre, aunque solo sean para mí. Y cada noche de diciembre, dejo una vela encendida en el alféizar. No espero visitas. No es para ellos. Dejo esa luz por si acaso, para esa parte de mí que alguna vez esperó con el teléfono en la mano. Porque si esa versión rota de mí misma alguna vez regresa, perdida en la nieve, quiero que vea la luz. Quiero que sepa que ya no tiene que esperar más en el frío. Que el hogar que buscó desesperadamente durante toda su vida, finalmente lo encontró aquí, en la cima de su propia montaña. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más reflexiones como esta. Nos vemos en el próximo video.